Bien, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Retos y Perspectivas para la Implementación de las Reformas Constitucionales en el marco del 156 aniversario de nuestra Facultad de Derecho. A continuación haremos la presentación de nuestro presidio. Se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Soto Sotelo, director de nuestra Facultad de Derecho. Se encuentra presente también la doctora Esmeralda Hernández, coordinadora de la Maestría en Derecho. Está presente también el doctor Arturo Pacheco Bedoya, ponente. Se encuentra también en calidad de ponente el doctor Jehová Méndez Olea. Está presente también en calidad de ponente el magistrado doctor Isaías Sánchez Nájera. A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo de la doctora Esmeralda Hernández. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente, aparte de ustedes como alumnado de la Facultad de Derecho, con estos temas sobre los retos y perspectivas para la implementación de las reformas constitucionales. Pues por favor, que nutren conocimientos, ¿sí? Bienvenido, doctor Claudio, doctora Diana, y el presidio ya presentado por el maestro Joaquín García Dame. Pues ya estamos aquí presentes, y el director de la Facultad de Derecho, que en estos días se han venido realizando actividades deportivas, académicas, culturales, artísticas, y sobre todo, como hoy, ponerse al día con la información que nos interesa a nivel estado. Pues hoy tenemos la participación de 3 ponentes importantes, y además que son catedráticos de nuestra facultad, y tenemos un gran moderador que es el doctor José Antonio Soto Sotelo, que nos va a llevar a cabo el programa de este conversatorio. Muchas gracias, doctora Esmeralda Hernández. Vamos a dar comienzo con la ponencia. Haremos la presentación de nuestro moderador, doctor José Antonio Soto Sotelo, actualmente director de la Facultad de Derecho. Anteriormente ha tenido otros cargos como subdirector de Control y Gestión Escolar, también de la Facultad de Derecho. Ha sido coordinador del posgrado de la Facultad de Derecho. Se encuentra inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, CONACYT. También cuenta con el perfil deseable, perfil PRODEP. Adelante, doctor José Antonio Soto Sotelo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, estimado Joaquín. Los compañeritos, compañeritas que están allá en la parte de atrás, vénganse, tomen asiento. Ahí después me dicen con qué maestro van a tener clases para que les justifiquemos la inasistencia, porque es importante que estén durante pues todo este conversatorio en el cual estos temas de retos y perspectivas pues prácticamente van a ser en un futuro ya próximo, un futuro inmediato, a corto plazo, pues va a ser el qué hacer de los abogados en materia del Poder Judicial, llámese en materia electoral, llámese en materia penal, civil, etcétera, ¿no? Bien, pues es un honor dirigirme en este evento en el que estamos celebrando el 156 aniversario de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, quien a lo largo de la historia nuestra facultad ha sido testigo y protagonista de los grandes debates jurídicos que han moldeado a nuestra nación. Es decir, pues esto de las reformas constitucionales pues no es algo nuevo, a pesar
con la lógica de los 156 años, pues ha habido siempre una actividad académica. Antes de iniciar este conversatorio, quiero agradecer al doctor Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra universidad, por el invaluable respaldo y liderazgo que ha impulsado en el desarrollo académico y administrativo de nuestra facultad, permitiendo que sigamos consolidándonos como una institución de referencia. Agradezco también a nuestra amiga, la maestra, la coordinadora de nuestro posgrado, a la doctora Esmeralda Hernández, y nos acompaña, pues, también dirigiendo un mensaje de bienvenida. Agradezco la presencia de los maestros presentes, el maestro Claudio Flores Cefo, muchas gracias por acompañarnos, al doctor Miguel Ángel Hernández Gómez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UAGRO, que está aquí también presente con nosotros. Pues bien, el banner que anuncia este evento resalta una amplitud de este conversatorio, ya que en las recientes reformas constitucionales han sido diversas temáticas que se han reformado. Lo comentábamos hace un momento: reformas a la salud, reformas al derecho a la salud, reformas al Poder Judicial, reforma en materia indígena. Refleja una profundidad y alcance de los cambios en nuestro marco normativo. Sin embargo, para maximizar el impacto de este diálogo, hemos decidido enfocar nuestra discusión en un tema crucial, que es la reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre de este año, cuyo el destino del sistema de justicia en México en los próximos años. Esta reforma plantea cambios sustanciales como la elección de jueces y magistrados por el voto popular, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y la reorganización del sistema administrativo del Poder Judicial a través de un órgano de administración judicial. Si bien estas innovaciones del sistema también presentan retos significativos. Pásenle, compañeritos, acá en la primera fila es para ustedes. Dicen que los últimos serán los primeros y aquí se cumple ese proverbio. Pásenle con toda la confianza. Y sí, pues hablamos que hay diferentes retos, como es la independencia judicial, la capacitación y evaluación de los integrantes del Poder Judicial, así como implicaciones logísticas y administrativas. Ahí me refiero pues a la transición hacia estos nuevos modelos organizativos que suponen un reto significativo en términos de reestructuración, redistribución de recursos y armonización legislativa a nivel federal y estatal. Y sí, efectivamente también hay perspectivas que podríamos decir que estas perspectivas, en términos positivos, pues vamos a hablar de la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, quien a través de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial promete un mayor control sobre una conducta de los jueces y magistrados, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema. Hablamos también de la inclusión y paridad de género en la nueva integración del Poder Judicial. Hablamos de que también los funcionarios que sean electos, pues se pretende que tengan una mayor cercanía a la ciudadanía. Como comunidad académica estamos llamados a ser críticos y propositivos ante estos cambios. Nuestra facultad tiene la responsabilidad de preparar juristas capaces de analizar, implementar y perfeccionar estas reformas desde una perspectiva ética y comprometida con los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestra democracia. Pues quiero volver a agradecer al doctor Javier por su apoyo constante y a nuestros panelistas que compartirán sus conocimientos y experiencia en este evento, en este conversatorio, que es un espacio privilegiado para reflexionar sobre las implicaciones de esta reforma y generar propuestas que contribuyan al desarrollo del sistema jurídico mexicano. Pues bien, es un honor para mí poder presentar a cada uno de los panelistas, quienes tendrán hasta
por 10 minutos en una primera participación para que puedan exponer la temática que se abordará. En primer lugar, quiero presentar al doctor Isaías Sánchez Nájera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UAGRO, maestro en Derecho Electoral por la Universidad Americana de Acapulco, doctor en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos de Puebla, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, fue magistrado en el Tribunal Estatal Electoral y actualmente es presidente magistrado del Tribunal Universitario. Es consultor, sí, en diversas ramas del derecho. Y él en estos momentos pues va a disertar sobre la legitimidad democrática del Poder Judicial. Tiene hasta 10 minutos en tiempo que vaya pasando. Yo le diré que concluya para que sea una ponencia que esté ajustada a los tiempos con igualdad de condiciones con los demás ponentes. Y después de esa primera ronda vendrán preguntas, respuestas, comentarios y veríamos la posibilidad de hacer una segunda ronda si nos dieran los tiempos y si no, hasta ahí cerraríamos. Pues adelante, estimado doctor Isaías. Muchas gracias. Saludo con respeto a mis compañeros panelistas y a ustedes. Gracias por su presencia. El Estado mexicano es un estado lleno de contrastes, en donde no ha aterrizado un modelo definitivo de democracia. Gobiernos van, gobiernos vienen y gobiernos vendrán. Nuestra Constitución de 136 artículos ha sufrido más de 770 reformas a sus preceptos en 256 iniciativas de reforma. Llama muchísimo la atención que son más las reformas que los artículos, y cada gobierno le pone su sello, le imprime su sello. Nuestra Constitución de 1917. Sería interesante reflexionar si es necesaria una nueva Constitución, como en su momento lo planteó Porfirio Muñoz Ledo. A diferencia, la Constitución de los Estados Unidos de América es de 1789. Tiene 7 artículos nada más y 27 enmiendas. La Constitución más longeva escrita del mundo. Y en ese símil nos damos cuenta que algo pasa en México. Algo muy serio. Cada gobierno le imprime su sello. Y no se trata de ese punto. Creo yo que hay que ir mucho más allá. Es más profundo el tema. Me toca hablar sobre la legitimidad democrática en esta reforma judicial. La reforma judicial ha sido un tema central en la agenda política mexicana con el propósito de promover un sistema más justo y equitativo. Un sistema judicial eficiente, transparente y honesto debe constituir la columna vertebral de toda democracia. Muchas veces se enfrenta a problemas como la lentitud procesal, corrupción y falta de independencia judicial. Estos problemas afectan directamente a los justiciables, especialmente a los más desprotegidos. Justamente la implementación de una reforma judicial bien diseñada puede atender estos problemas estructurales, promoviendo cambios que permitan a las instituciones responder eficazmente a esas demandas. ¿Cuáles son las bases de un sistema de reforma judicial? Pues el fortalecimiento y el acceso al mismo, a fin de garantizar la imparcialidad de los jueces, blindando a los tribunales de presiones políticas y de actos de corrupción que implique establecer mecanismos de nombramientos transparentes. Además, esa reforma debe garantizar que todos los profesionales del derecho puedan acceder a participar en la integración del sistema judicial a través de mecanismos de legitimación democrática. Modernización del sistema judicial. Es indispensable, por ejemplo, el fortalecimiento de la Defensoría Pública, así como la implementación de tecnologías que faciliten los procesos judiciales
a través de la incorporación de tecnologías digitales que permitan agilizar los procesos judiciales, por ejemplo, la instauración de un sistema de justicia electrónica con audiencias virtuales que despresuricen y mejoren significativamente la eficiencia del sistema. Me detengo un poco en el fortalecimiento de la Defensoría Pública, porque es un punto muy abandonado, sobre todo porque los defensores públicos, por más capacidad que tengan, el más decente tiene cuando menos 100 asuntos. Imagínense, mover 100 asuntos es una locura. Y evidentemente eso demerita su calidad en el trabajo, a diferencia de los abogados litigantes privados que no llevan más de 10 asuntos. Entonces es una diferencia de más del 1000%. Transparencia y rendición de cuentas. Un sistema judicial transparente permite no tan solo fortalecer la confianza de los ciudadanos, sino también combate la corrupción, que ha sido uno de los graves problemas, pero también el nepotismo, que cierra los espacios a quienes legítimamente tienen derecho a ocuparlos. De ahí la necesidad de establecer mecanismos claros de participación y acceso al sistema judicial. Beneficios y desafíos. Una reforma judicial busca conseguir un impacto profundo en la sociedad, recuperar la confianza en su sistema judicial y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos, contribuyendo a la recomposición del tejido social. No obstante, de entre los desafíos, además de la resistencia al cambio por parte de algunos sectores, las reformas deben ser diseñadas para evitar resultados o consecuencias no deseadas, como la politización de la justicia, por lo que es esencial implementar mecanismos eficaces para que esto no ocurra y no trastoquen sus objetivos, que es precisamente de tener una justicia transparente y que dé acceso a los sectores históricamente vulnerables. A manera de conclusión, la reforma judicial no es solo una necesidad de los sistemas democráticos, sino una responsabilidad para los estados que buscan consolidar el Estado de Derecho y promover su acceso. Si bien su implementación enfrenta enormes desafíos, los beneficios que puede aportar a largo plazo en términos de confianza ciudadana justifican ese esfuerzo. Un sistema judicial honesto, justo e independiente es la base sobre la cual se construye una sociedad democrática. Por ello, una reforma judicial debe ser una prioridad en la agenda de un gobierno comprometido con el bienestar de sus ciudadanos. En ese contexto, las reformas se presentan como una oportunidad para fortalecer la legitimidad de los jueces y su relación con los principios democráticos en los que se sustenta, buscando un equilibrio entre la independencia judicial y su vínculo con la ciudadanía. Precisamente por ello, la legitimidad democrática de los jueces no solo se debe limitar al origen y desempeño, sino también a la capacidad del sistema judicial de garantizar un acceso transparente e igualitario al sistema de justicia y su conexión con los valores y demandas que la sociedad reclama. En este contexto, la legitimidad democrática de la reforma judicial no radica únicamente en el procedimiento de designación de los jueces, sino en su capacidad para actuar como defensores imparciales de los derechos humanos y como jueces confiables en la solución de conflictos, que fortalecen la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia que todos anhelamos. Muchas gracias. Bien, bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, el doctor Jehová Olea Méndez, quien nos por 10 minutos. Y la semblanza curricular del doctor Jehová Méndez Olea, es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Electoral por la Universidad Americana de Acapulco, es doctor en Derecho en el Centro de Estudios de Posgrados
es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, fue consejero electoral en el IEPES Guerrero y es consultor y asesor jurídico en diversas instituciones. Además que es un excelente y brillante abogado litigante. Tiene el uso hasta por 10 minutos para hablarnos de la reforma del Poder Judicial en retos y perspectivas en relación a la elección de jueces y magistrados. Bueno, pues muchas gracias, maestro Tony, con el permiso de mis compañeros panelistas. Una parte nodal clara que fue cuestionada, vilipendiada de esta reforma ha sido el proceso de selección de jueces y magistrados, que conforme al diseño que se ha planteado va a ser a través del voto popular. Bien, esta es una respuesta a una crítica profunda que se ha hecho al Poder Judicial que se tenía, porque el ingreso y permanencia obedece, o sus críticos más bien han planteado, que es a través del influyentismo y el nepotismo. Este es un proceso que se generó, cuestionó, y la respuesta fue cambiar el diseño diametralmente a un punto que ahora vamos a tener la postulación, evaluación a través de un sorteo público, saculación para garantizar el principio de paridad y finalmente la elección de voto popular. Es un diseño que no llega a convencer a todos, pero contrario a lo que se piensa, este es un modelo muy viejo que existe en México y que por razones históricas fue diluyéndose en las diversas constituciones del país. La Constitución de 1824 ya lo establecía, ¿no? Las bases constitucionales de 1857 ya lo establecía, de tal forma que no es algo novedoso, no es algo nuevo en México, ¿no? A los detractores de esta reforma se les olvida una situación. La reforma, bueno, más bien la elección de ciertos magistrados, como los del Tribunal Electoral, por dar un ejemplo, a los jueces, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene décadas a través de una elección indirecta que se hace en sede legislativa, ¿no? Y no hay datos que puedan generar el hecho de decir la selección provoca que sean imparciales, que se partidicen a estas personas y por lo tanto la autonomía al ejercicio judicial se encuentre en entredicho, que ese es el proceso más complicado. No, lo que sí me parece que deberá eficientarse con el principio, perdón, con el tiempo, es el hecho de que este tipo de ejercicio, como van a ser periódicos, ahorita se va a renovar ministros, magistrados de disciplina judicial y gran parte de los magistrados y jueces, es la serie de recursos económicos que van a llevar. Cálculos que se han hecho oscilan en los 13,000 millones de pesos la elección para este año 2025, más o menos lo que costó la elección presidencial, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en el proceso de legitimación de la reforma, porque ante tantas carencias que existen en este país, sobre todo en sectores de bienestar, salud, desarrollo, ¿no? Meterle tanto dinero a una reforma, a una elección, sí es altamente cuestionable. 13,000 millones de pesos es lo que pidió el Instituto Nacional Electoral para poder realizar este proceso de renovación de jueces y magistrados. La parte de legitimidad creo que tiene que tener un soporte en el transcurso del tiempo. No sabemos cómo va a funcionar, no hay más que lo que se ha hecho en papel desde hace muchas décadas, insisto, no obstante que ya estaba planteado en diferentes ordenamientos,
se fue diluyendo al punto tal de que los procesos de la reforma de ingreso y permanencia se hacían a través de concursos públicos para poder incorporarse al tema de jueces y por carrera judicial el tema de magistrados. Quien hemos sido parte del ejercicio de postular, sí nos hemos encontrado casos muy interesantes en circuitos judiciales donde existe mamá, hijo, hermanos, todos dentro de la carrera judicial, ¿no? Entonces, eso es algo que la reforma pretende generar en una reversión progresiva, ¿no? Ahorita hay un proceso que está ya en una fase de evaluación a través de un comité, que es ahí donde también se ha cuestionado, porque se ha dicho que este comité lo que va a hacer es partidizar o generar perfiles idóneos, dígase a favor de un partido, y a través del sorteo público que garantiza la paridad, cuestiona nuevamente el tema del perfil. Y finalmente el tema de la elección, y ahí hay muchas dudas que la práctica nos va a enseñar, porque el proceso nos permite que los candidatos a jueces y magistrados tengan campañas. Está prohibida el financiamiento privado, pero sí se pueden organizar debates, ¿no? Pueden tener procesos por lo tanto, de campaña en medios, ¿no? Y ese es un problema de quien sí pueda o no pueda pagarlo, porque no se va a otorgar recursos para este proceso en esta parte. Y lo más interesante, ¿qué sucede en una campaña si los resultados que se tengan no favorecen? Entonces este tema se va a judicializar en sede del Tribunal Electoral para cuestionar los resultados eventualmente, y eso genere un proceso de descalificación al que gane. O sea, no es lo mismo una campaña política en donde es un partido, un candidato independiente quien gane y gobierna, que uno que tenga que juzgar. Y eso sí son temas que solamente con el transcurso del tiempo vamos a poder revisar si el modelo responde y revierte el proceso por el cual fue cuestionado el actual modelo de elección de magistrados, ministros y jueces en el Poder Judicial, con el modelo que aún prevalece en este momento. Bien, pues a manera de conclusión, sostengo y creo que el modelo va a tener muchas fallas estructurales en su operación, muchas, y que eso va a tener que ser producto de nuevas reformas para lograr perfeccionar un modelo que es atípico dado nuestra cultura jurídica, pero que no es lejano a otros como que ya existen en Latinoamérica como Bolivia y en algunas partes de Estados Unidos y otras en Europa. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, la polémica sobre la reforma al Poder Judicial se ha venido de alguna manera pues diluyendo y se va a venir consolidando en la medida que se vayan haciendo las elecciones y en la medida que una vez instaurado todos estos relevos generacionales, pero también relevos en un estatus de una definición de gobernanza y de gobernabilidad, porque también el Poder Judicial pues tiene que hacer este estatus, se van a ir legitimando poco a poco. Y sí, efectivamente, en el próximo año, 2025, vamos a estar con las primeras elecciones de magistrados, jueces de distritos, en el Tribunal Electoral, vendrá después el Tribunal Superior de Justicia y así sucesivamente. Sin embargo, pues todavía están las voces, ¿verdad?, de si se está o se hizo lo correcto. Si esto se tiene que demostrar de alguna manera con los cambios sustantivos, sustanciales, que el mismo Poder Judicial, que los mismos
ministros, que los mismos compañeros jueces que ya sean electos, vayamos viendo cómo van a funcionar. Retos, sí, es claro, los hay. Proyectiva, perspectivas, ¿qué es lo que quisiéramos? Al menos pudiéramos decir que en esta situación hoy podemos proponer a nuestros juristas, a nuestros compañeros que vemos que tienen esa cualidad para que puedan de alguna manera también estar en la palestra para ser electos, ser seleccionados para estos cargos. No obstante así, pues ahora ya la reforma así lo especifica y dentro de una visión de derecho positivo, pues tenemos que hacer ahí ya lo que está escrito. Los resultados, pues lo dirán los hechos y lo calificará la historia. Nuestro siguiente ponente es el doctor Arturo Pacheco Bedoya. Él nos va a hablar sobre retos y perspectivas del Poder Judicial. El doctor Arturo Pacheco es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es doctor en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos de Puebla, cuenta con perfil PRODE y se ha desempeñado como consejero y magistrado en materia electoral. Tiene el uso de la palabra también hasta por 10 minutos para hablarnos de los retos y perspectivas del Poder Judicial en base a la reforma del 15 de noviembre. Buenos días a todas, a todos los presentes. Voy a emplear al menos 1 minuto y medio, 2, como se dice coloquialmente en los encuentros, en la salutación, y unos 2 minutos de introducción y el resto, que serán 6 minutos de la ponencia propiamente o la plática. Es para mí un honor acompañar en esta mesa al doctor Jehová Méndez Olea, al doctor Isaías Sánchez Nájera, compañeros, colegas, al doctor José Antonio Soto Sotelo, director de esta facultad y quien ha mostrado en estos meses incipientes de su gestión un adecuado tratamiento de los problemas de la misma. A la doctora Esmeralda Hernández, que es nuestra coordinadora del posgrado, en este caso de la maestría, a profesores como el doctor Felipe Cuevas Molina, al maestro Antonio Arismendi, al doctor Miguel Ángel Hernández Gómez, quien recién el día de ayer ha llegado de una estancia académica en Perú, al doctor José Luis Ramírez Mendoza, distinguido profesor de esta escuela, al maestro Claudio Flores Cefó, quien a muchos de ustedes les ha enseñado tecnologías de la información y comunicación, y otros profesores más, abogados litigantes, compañeros estudiantes, a todos, buenos días y gracias por acompañarnos. En un segundo momento diré lo siguiente: me parece que la implementación de la reforma judicial se actualiza en el marco de una discusión de reformas constitucionales que tienen que ver con el Poder Judicial. En nuestro sistema constitucional, el Poder Judicial forma parte de uno de los 3 poderes que representan pues el poder soberano que en la Constitución, en el artículo 49, establece lo que llamamos la división de poderes, actualizando por tanto una división de funciones. Poder legislativo, que hace las leyes, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Por qué en ese orden? Es un orden no en la ocurrencia de quienes redactaron la Constitución, tiene una razón de ser, pero fundamentalmente centrándonos en lo que nos interesa, en este caso de la reforma judicial, diré que se da en el contexto de una narrativa que ya la explicó de manera muy clara el doctor Jehová Méndez Olea y el doctor Isaías en vertientes distintas, en donde la narrativa es: necesitamos reformar el Poder Judicial
por al menos 5 razones fundamentales que están incluso en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas constitucionales. Una de ellas es lo que explicaba el doctor Jehová, el tema de la corrupción, el tema del nepotismo en el Poder Judicial, el tema incluso del rezago o del tardío o la tardía resolución de los asuntos en el Poder Judicial con un presupuesto abrumador, así se expuso, y el quinto es que era posible sustraer las decisiones de integración del Poder Judicial para que cualquiera pueda, así se dijo en algunas ocasiones, pueda ser juez. Esto de que cualquiera puede ser juez tiene que mandar una señal, o tenía que mandar una señal de ser atractiva esta reforma para quienes pues no han formado parte cercana de las decisiones fundamentales en el Poder Judicial, que permite abrir esa puerta y poder una cantidad importante de profesionistas en México prestar sus servicios no solo como jueces o magistrados o ministros, sino además como trabajadores a nivel del trabajo judicial. En este contexto se sitúa esta reforma. ¿Qué se reformó? Se reformaron, entre otros, digamos, fundamentales, el artículo 94 constitucional, evidentemente, que tiene que ver con la integración del Poder Judicial, con figuras novedosas como el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial, la reducción de 11 ministros a 9, y lo que se había decantado desde hace tiempo con una reforma anterior, que fue eliminar los tribunales unitarios, consolidar los plenos de circuito y pues establecer de manera más clara la competencia en su caso de los tribunales colegiados y jueces de distrito especializados. Se reforma el artículo 95, que tiene que ver con los requisitos y procedimiento de los ministros, 96, 97, 99, 103, 105, un apartado, y 107. Esta reforma ordena o mandata también a que en su sistema de transitorios, a que esta reforma tiene que bajar a los estados y da un plazo. Es decir, también en los estados tendremos eventualmente que elegir así, equiparablemente, a nuestros juzgadores a partir de esta modalidad novedosa en la Constitución. Con, repito, este diseño de que es hasta el 2027, equiparadamente con una parte de los magistrados del colegiado y de los juzgados de distrito, porque en esta primera elección extraordinaria vamos a elegir un 50% de la totalidad. ¿Qué esperamos y qué pensamos cuando hablamos de retos, perspectivas? Bueno, un tema rescatable de la reforma es que se establece un plazo. En la Constitución, en uno de estos artículos novedosos, se establece un plazo no mayor a 6 meses para la resolución de los asuntos. Hay una justificación, digamos, hay una excepción, dice la misma Constitución, que esto puede ser exceptuado en función de que se justifique por qué no se resuelve en ese plazo. ¿Cuál es al final la aspiración suprema de mucha gente, digamos, de los gobernados, de las personas a las que están esperando que esta reforma judicial le resuelva sus problemas? Porque al final, y hay que decirlo, regresando al famoso 49 constitucional, pues la función del Poder Judicial es resolver la totalidad de las controversias que se van presentando. ¿Se presentan? ¿Cómo se presentan? Pues vía primera instancia, cuando son asuntos de los jueces federales, luego apelación, amparo directo, luego amparo en revisión, que ha resuelto históricamente las salas de la Corte, y abajo, a nivel de la justicia local, pues en los asuntos ordinarios. Aquella persona que tiene 10 años con un juicio intestamentario y que no se resuelve su amparo, ha habido más, que es otro tema de amparo sobre amparo y bueno, efectos del amparo y otro amparo. Y esto ha retardado en algunos casos la administración de justicia. ¿Cuál es el reto? El reto es, en esencia, que estas reformas, no solo cumpliendo con el concepto de legitimidad democrática, es decir, que tengamos jueces legitimados
con el voto popular, sino que además logremos la eficacia en la resolución de los asuntos, la justicia expresa, que pueda resolverse los asuntos. Yo concluiría diciendo que habrá 3 momentos de evaluación de la reforma. Para mí el primero es, lo acabo de consultar con el doctor Isaías en términos de la fecha, parece que el 25 de diciembre, eventualmente el 15 de diciembre, tendríamos la lista de quienes se registraron a nivel nacional. Ahí vamos a ver algo. ¿Qué vamos a ver? ¿Quiénes se registraron? Y el porcentaje de personas que acudieron por este eslogan de tú puedes ser juez. No pudiste antes porque no eras primo, sobrino del magistrado del ministro, pero ahora sí puedes ser juez porque puedes lograr un número de votos importantes para ser juez o magistrado. Segundo, el segundo momento para mí es el día de la elección. El 2 de junio del año 2025 tendríamos al final de la elección con los resultados una evaluación del porcentaje de participación ciudadana. Para mí es central. Y un tercer momento es en el 27, cuando evaluemos resultados de esta reforma a nivel de revisar cuántos asuntos pudieron resolverse con este diseño que no pudieron resolverse antes. Terminaría con una cita, faltan 30 segundos, de un libro de Brian Gard y Mario Capelletti, publicado en 1998, que se llama El acceso a la justicia, cuando dentro de esos elementos dijeron, el acceso a la justicia tiene un costo, y ese costo tiene que ver con los honorarios de un despacho jurídico, con la distancia entre mi controversia o entre mi problema y donde se va a resolver, la distancia de los juzgados, tribunales, que también es considerable, y al final el tiempo en resolver mi asunto. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, si hay preguntas, comentarios, es el momento. Pues bien, todas estas reformas estoy seguro que van a pasar también dentro de los planes de estudios. Hoy dentro de los planes de estudios tenemos que reformarnos a fin de atender todas estas perspectivas que se acaban de disertar y muchas más que hacen falta. Por lo tanto, puedo, de acuerdo a lo que escuché, decir que los retos del Poder Judicial se debe dar una independencia judicial. ¿Para qué? Para garantizar que jueces y magistrados puedan tomar decisiones sin presiones políticas, económicas o sociales. Evitar también que las reformas judiciales se conviertan en herramientas de control político. Otro reto es el acceso a la justicia. Y aquí lo que se planteó y lo que plantea la reforma es reducir los costos y tiempos asociados con los procesos judiciales para que todos los ciudadanos puedan acceder al sistema sin barreras económicas o burocráticas. Así también en este acceso a la justicia, extender los servicios de justicia a comunidades rurales e indígenas. Y uno de los puntos muy debatidos también en esta reforma es la cuestión de la corrupción y el nepotismo. Se pretende erradicar prácticas corruptas dentro del sistema judicial. Y no es que todos sean corruptos en el proceso anterior, sino lo cierto es que muchos de la formación de los abogados en los corrillos y dentro del mismo Poder Judicial siempre tenías que llevar de alguna manera alguna carpeta con algún donativo. Y esto de alguna manera se veía, se decía, pero también se escondía. Hoy se pretende que haya una cuestión transparente. Sin embargo, no todo era una verdad absoluta, porque esto de alguna manera fueron los debates. También hay que decirlo, jueces que valdría la pena volver a nombrarlos por elección popular, magistrados que valdría la pena nombrarlos por elección popular, abogados litigantes que tenían que hacer el uso del recurso del amparo cuando se estaba violando un derecho. Hay que decir las cosas tal y como son. La reforma no fue porque todo estuviera bien, pero también
no hay que ser ingenuos, hay que ver el trasfondo político. Por eso esta es una universidad y esta es una facultad de libre pensamiento, donde todos podamos venir a expresarnos de acuerdo a la información que tengamos. Otro de los retos es la capacitación y profesionalización. Ahí se pretende fortalecer la formación de jueces y magistrados en áreas como derechos humanos, nuevas tecnologías y legislación contemporánea. También crear estándares claros para evaluar el desempeño de los funcionarios judiciales. Hasta donde tengo los datos, pues se evaluaban entre ellos mismos. Entonces, pues sí, habría que ver ahora también cómo va a quedar. Del decir al quehacer, habría que ver los resultados. La confianza ciudadana. ¿Cuál era la confianza ciudadana? Hay algunos estándares de calificación donde tenían o estaban debajo de la media el Poder Judicial. Y en esto habría que aumentar la transparencia en las decisiones y procesos judiciales para construir la confianza de la sociedad en la justicia. Así también proveer información accesible y clara sobre los derechos y los procedimientos legales. Pues las perspectivas para el futuro se vislumbra, de acuerdo a lo expuesto por los tres ponentes, un poder judicial inclusivo en el que se pueda promover la paridad de género y la representación de grupos minoritarios en todos los niveles del sistema judicial. Diseñar procesos judiciales que respeten y protejan las culturas y las lenguas indígenas. Agregaría también y los derechos de la naturaleza. Muchas veces nos han restringido todavía a esa visión antropocéntrica, a tener una visión de justicia biocéntrica. Otra perspectiva para el futuro es la ética y rendición de cuentas, y ahí se pretende implementar programas de ética judicial para fortalecer la integridad de jueces y personal administrativo, crear sistemas de rendición de cuentas accesibles y efectivos para denunciar irregularidades. También tener una justicia preventiva y restaurativa. Habría que fomentar modelos de justicia restaurativa que busquen reparar el daño de las víctimas y promover la reintegración de los infractores a la sociedad, así como también priorizar la mediación y conciliación en casos donde sea viable para reducir la carga del sistema judicial. Si me preguntaran cómo me gustaría que fuera el Poder Judicial, yo diría que fuera justo e imparcial, que no importe el poder político económico de las partes en la toma de decisiones, que deban basarse únicamente en la ley y en los principios de equidad. ¿Cómo me gustaría que fuera el Poder Judicial? Que fuera transparente y accesible, que cualquier persona pueda entender cómo funciona el sistema y pueda acceder a él sin obstáculos innecesarios. ¿Cómo me gustaría que fuera el Poder Judicial? Eficiente y moderno, que los casos se resuelvan en tiempos razonables gracias al uso de la tecnología y procesos simplificados. ¿Cómo me gustaría que fuera el Poder Judicial? Humano y empático, que consideren las circunstancias y necesidades de las personas involucradas, especialmente de las más vulnerables. Aquí lo he dicho, nuestra Facultad de Derecho tiene las puertas abiertas para que vengan a disertar los temas. ¿Cuántas veces tuvimos un ministro? Si vino, qué bueno y bienvenido. ¿Cuántas veces tuvimos un juez? Si vino y vuelve a venir, bienvenido, siempre y cuando traigan los temas jurídicos. Ahí hablo de una empatía en que debemos de tener este vínculo cercano con el Poder Judicial, precisamente de donde se están formando estos recursos humanos para poder emplearse dentro de lo que es, insisto, el Poder Judicial. ¿Cómo me gustaría que fuera el Poder Judicial? Respetuoso de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, con un blindaje de la cultura de la construcción de la paz, para que así sea un verdadero protector de las garantías individuales y colectivas, asegurando que todos tengamos un trato justo, incluyendo a la naturaleza. Pues bien, amigos y amigos, si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a proceder a darle el uso de la palabra
al maestro de ceremonia para que se entreguen los reconocimientos correspondientes. Muchas gracias. Gracias, doctor José Antonio Soto Sotelo, estimados ponentes, doctora Esmeralda Hernández Hernández. A continuación tenemos entrega de reconocimientos a cargo de nuestro director. Entregamos el reconocimiento al doctor Arturo Pacheco Bedoya por ser ponente en el conversatorio Retos y Perspectivas para la implementación de las reformas constitucionales en el marco del 156 aniversario de la Facultad de Derecho, por su valiosa intervención que nos permitió explorar principales desafíos y oportunidades que enfrentamos en la implementación de las reformas constitucionales. Chilpancingo de los Bravo, 9 de diciembre de 2024. Atentamente, director de la facultad. En el mismo sentido, entregamos el reconocimiento al doctor Isaías Sánchez Nájera. Hacemos también la entrega al doctor Jehová Méndez Olea. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de esta Facultad de Derecho, les agradece su asistencia. Que tengan un excelente día.